buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de estos conversatorios. Esta noche tenemos como invitados especiales al señor Pierre Onzaga, vocero nacional de la marcha, de la Gran Marcha, y al gerente de la Gran Marcha Nacional, el abogado William Antonio Vergara. Voy a iniciar presentando al doctor Pierre Onzaga. Es un arquitecto reconocido con premios nacionales en las áreas de desarrollo regional y vivienda sostenible, nominado a Personaje del Año en el 2008 por medios de comunicación como la revista Semana y RCN Televisión. Asesor de diferentes entidades públicas y privadas como la Alcaldía de Bogotá y Confecámaras. Líder de la movilización mundial contra la FARC en el 2008, consultor en comunicación estratégica, asesor de la campaña del doctor Juan Manuel Santos Calderón y candidato al Senado de la República de Colombia en el año 2010. Posee experiencia en alta dirección en la empresa privada y en organizaciones sociales en Colombia. El doctor Pierre tiene especialidades como es la negociación en conflictos, creación e innovación empresarial y social, liderazgo ciudadano y empresarial, estrategia, arquitectura sostenible, comunicación estratégica y planeación estratégica. También nos estará acompañando el doctor William Vergara. Es abogado de la Universidad de Cartagena, abogado independiente, casado con 3 hijos y es especialista en derecho administrativo. Tiene 18 años de estar ejerciendo su profesión y es el gerente nacional de la Gran Marcha Nacional. Señores, bienvenidos a este conversatorio. Agradecemos pues que estén aquí en aras de ayudarnos a conservar nuestra democracia. Primero agradecerles por el espacio y segundo también por el momento en el que estamos. El país está en un momento muy delicado de su historia. Por supuesto, tenemos entre manos una responsabilidad muy importante los colombianos. Tenemos también un contexto en Colombia y es que particularmente hace unos cuantos años, en 2016, cuando fue el plebiscito, los colombianos prácticamente permitimos un golpe de Estado de parte de Juan Manuel Santos. Es algo muy triste que sucedió en Colombia y en virtud de haber permitido a los ciudadanos ese hecho, hoy tenemos congresistas que probablemente son criminales responsables de crímenes de lesa humanidad. Hay un status quo en el cual hay impunidad total y no hay garantías para el ejercicio de una oposición libre realmente, porque pues aquí básicamente lo que hemos visto es que se calla a la oposición, se le da la espalda a la contradicción y se sataniza quien tiene una voz diferente, se sataniza a los contradictores. Y eso empezó o comenzó en Colombia cuando le permitimos a Juan Manuel Santos hacer este golpe de Estado mediante lo que él llamó el Acuerdo de La Habana y ese proceso de paz que realmente dejó impunidad, dejó mucha más violencia y unas FARC fortalecidas. Aquí hay que pensar que las negociaciones siempre son usadas por los terroristas para fortalecerse, y ustedes lo pueden ver en tratados sobre antiterrorismo que existen en las maestrías de antiterrorismo alrededor del mundo. Es una estrategia de guerra. De hecho, las FARC, dentro de sus manuales, tenía el proceso de paz o los procesos de paz como parte de sus estrategias de guerra. Si ustedes extrapolan eso a lo que está pasando hoy con el ELN, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener unas disidencias del ELN, disidencias en el futuro que vamos a tener que seguramente renegociar con un tercer proceso de paz con ellos. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos nosotros evidenciando en este contexto en el país? Es que nos ha faltado autoridad, es que nos ha faltado orden, que nos ha faltado un real sentido de justicia a los colombianos. Aquí lo que se nos ha vendido en los medios es una filosofía de preferir
una negociación antes que la justicia, lo cual pues es un pecado capital. Y hoy estamos sufriendo esas consecuencias porque hay mucha más violencia en las calles, porque estamos dejando, los colombianos estamos siendo testigos de cómo se quieren dejar más criminales libres en las calles bajo el pretexto o bajo el disfraz de una gestoría de paz o de vocería de paz, lo cual es inaudito porque se quiere dejar a criminales y a sindicados libres en Colombia. Y eso no es más que un mal ejemplo que inició en los procesos de paz que han sido completamente desafortunados y mal diseñados por y para los colombianos. Dicho esto, es importante aterrizar en este año. Este año se posesiona Gustavo Petro después de unas elecciones pues bastante cuestionadas, unas elecciones donde los colombianos, indudablemente la gran mayoría de los colombianos, no 10 millones, pero mínimo 10 millones de colombianos, nos sentimos asaltados en nuestra fe. Y esto no dicho solamente por este vocero o no dicho por William, sino dicho por los miles de jurados, por las miles de personas que estuvieran atentos a las elecciones. Entonces hay un manto de ilegitimidad en el mandato de Gustavo Petro. Hay unas elecciones que no son 100% claras, que no están bajo un manto de legitimidad y por todo lo contrario, tienen un cuestionamiento muy serio. Y aún así se posesiona Gustavo Petro, aún así se posesiona el Congreso que también tiene un manto de legitimidad, dado que esas elecciones no tienen transparencia total. Y el pueblo colombiano debería estar exigiendo, ojo con esto, debería estar exigiendo que haya plenas garantías, que haya realmente información de lo que pasó en esas elecciones. Y esto pareciera que yo me estoy devolviendo hacia unos 6 meses atrás o 7 meses atrás, pero quiero recordarles lo que dijo la representante Jubinao en el Congreso. Ella directamente dijo que tal vez se le estaba pagando el favor a Gustavo Petro con las elecciones por medio de entregarle casi que directamente y sin mayor discusión en el Congreso la reforma del Código Electoral al registrador Vega. Pero nada pasó nada. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó ahí en ese momento fueron dos cosas. Uno, el senador Gustavo Bolívar le cayó encima, al igual que Roy Barreras, le cayeron encima, seguramente la llamaron de Palacio, porque a las 2 horas sacó ella un comunicado hablándole pasito al gobierno y diciendo que probablemente no estuvo bien haber cuestionado las elecciones. Pero ¿por qué dice ella eso? Luego salió a cuestionar a Vega. Entonces, aquí el contexto es mucho más importante que lo que pueda estar pasando hoy mismo. ¿Por qué? Porque si no hay legitimidad en el gobierno, si no hay legitimidad en el Congreso, quiero preguntar yo a todos los oyentes aquí, ¿por qué y para qué le estamos permitiendo al Congreso y a Gustavo Petro transformar todo el Estado colombiano, acabar con las EPS, acabar con las pensiones, acabar con la industria petrolera y minera en Colombia? Ahora quiere satanizar toda la construcción de carreteras en el país porque, según él, son las que transportan los grandes capitales. Quiere ideologizar todos nuestros ministerios y acabar con el Estado colombiano. Aún así se lo vamos a permitir basándonos en unas elecciones ilegítimas, presuntamente ilegítimas. Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer todos y no pensar, o por lo menos sacarnos de la cabeza, esa idea tonta de que está tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde cuando se quiere que se llegue la justicia a un país. Nunca es tarde. Hay diferentes instancias. Y si las instancias locales no se dan para eso, pues habrá unas internacionales. Pero nosotros somos los que estamos llamados a generar esas demandas o a generar esas acciones. Nosotros somos los que debemos tener una voz activa para no permitir esas acciones de parte de Gustavo Petro, más si tiene un cuestionado mandato. Es que nunca en la historia de Colombia habíamos visto un presidente que le echara la culpa a las carreteras de la realidad del país. Nunca habíamos visto un presidente que quisiera acabar por completo con las pensiones, ni con el sistema de hidrocarburos o
o de extracción mineroenergética, o incluso que quiera subirle el valor a la gasolina mensualmente. Y ya llevamos 800 pesos, alrededor de 800 pesos, vamos seguramente para 1.000 pesos más, y van a llegar a los 18.000, que tanto nos cuestionaron a nosotros diciendo que eso era mentira. Pero les quiero explicar por qué dijimos eso, porque al acabar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible en Colombia, que es lo que quiere Gustavo Petro, y hay una razón muy de peso para eso, que ya la vamos a hablar, al acabarlo, va a entrar el precio a los precios internacionales, cuando teníamos una de las gasolinas más económicas de la región. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué y para qué Gustavo Petro quiere acabar con el Estado colombiano? ¿Y por qué y para qué nosotros se lo vamos o no a permitir? Entonces, ¿dónde se ubica la Gran Marcha Nacional en ese gran contexto? Nosotros nos ubicamos en la responsabilidad individual que nos atañe este dolor de país, ese que a ustedes también los mueve, y nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a crear unas de las movilizaciones más importantes que ha tenido el país en los últimos años. El 26 de septiembre y el 29 de octubre, también se hicieron otras movilizaciones el 22 de octubre y el 31. Digamos que hay muchas personas que han venido convocando movilizaciones, pero lo que ha hecho la Gran Marcha Nacional fue generar un despertar de conciencia, número uno, erradicar el miedo de los colombianos, cimbronearnos un poquito, decirnos que sí es posible hacer algo, independientemente del resultado en el Congreso, porque allá la planadora pasó por encima del pueblo colombiano. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. El que una movilización social no haya logrado, por ejemplo, impedir que pasara la reforma tributaria o la reforma del Código Electoral, no quiere decir para nada que no tenga efectividad. Quiero decirles dos cosas. Uno, cuando Gustavo Petro acelera su maquinaria y la aceita, porque lo vimos, fuimos testigos cómo tuvieron que correr dentro del Congreso, nosotros estábamos ahí. Cuando entraron ellos a acelerar todo este proceso, también cometieron errores. Y esa reforma tributaria está demandada. Hay demandas en la reforma tributaria por temas de forma, incluso de fondo. Entonces, cuando este tipo de actitudes de un gobierno, quiero hacerlo entre comillas, que tiene todos los vicios de autoritarismo, como ustedes se dieron cuenta, ya aquí buscó Gustavo Petro eliminar las funciones de la rama judicial, eliminar las funciones de la fiscalía, al pretender liberar a la primera línea con esta comisión que se está trayendo de los cabellos. Pero esas, más que acciones que busquen justificar su programa y su proyecto, que lo dijo todo, como dice el presidente Uribe, nos avisó y es coherente, sí, puede ser coherente, pero está yendo en contra del Estado de Derecho, está yendo en contra de todos los colombianos. Entonces, cuando él comete estas arbitrariedades, lo que nos está mostrando es su intención real de pasar por encima de todas las instituciones, de la separación de poderes y de todos ustedes, de todos los colombianos, porque no le importa, a él no le importa el medio ambiente, a él no le importa lo social, a él no le importa absolutamente nada de lo que dice que sí le importa. Y sus actos lo demuestran. Entonces, nuestra actitud como Gran Marcha Nacional, como pueblo colombiano, es reunirnos y abocarnos a solucionar juntos, unidos, el problema. ¿Por qué es una situación por resolver? Porque probablemente sí es ilegítimo, porque está yendo en contra del ordenamiento jurídico, porque está yendo en contra del pueblo colombiano y porque quiere acabar con sus instituciones que nos dan soporte, tranquilidad y un modus vivendi a todos los colombianos para tener salud, para tener pensión o por lo menos aspirar a una pensión, para poder tener los réditos o las regalías de las exploraciones mineroenergéticas que le produzcan al país todo el dinero que sirve para los programas sociales que va a acabar Gustavo Petro, acabando con la exploración y con el sistema mineroenergético en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Gustavo Petro? Lo que le interesa es la pobreza. Y ahí no nos podemos llamar engaños. A él le interesa acabar con las instituciones, le interesa ir a tocar todas las ollas donde haya dinero, todos los fondos donde haya dinero para cooptarlos para sí. Porque Chávez
terminó multimillonario y sus hijos multimillonarios, al igual que Castro, al igual que Mao, al igual que todos los dictadores, porque lo que buscan es acumular el poder y dejar a su pueblo en la pobreza. Ahí es donde nosotros planteamos la necesidad de crear una solución inmediata, una solución pronta, que nazca de la conexión, ojo con esto, de la conexión de muchos saberes, de muchos cerebros, de muchos organismos, partidos, movimientos, personas que representan comunidades, gremios, y por eso la Gran Marcha Nacional plantea crear esta gran alianza en pro de la libertad y la democracia en Colombia. Pero esto no va a pasar, y les digo, no va a pasar si no creemos en el momento de urgencia en el que estamos. Nosotros no estamos en un momento de enfrentarnos a cualquier gobierno. Ya Gustavo Petro mostró de qué es capaz. Entonces, el sentido de urgencia es lo que nos atañe. 2, la indignación con respecto a lo que pretende Gustavo Petro es la gasolina que nos debe mover del sitio, de la silla cómoda en la que estamos. No podemos permanecer impávidos. ¿Qué esperamos? ¿Otro plebiscito? ¿Otro proceso de paz? Ya nos llegaron con otro proceso de paz y nos lo van a clavar igual. Entonces, ¿de qué depende que eso pase? De la indignación. Y yo les quiero hacer aquí una invitación a nuestros padres en la oposición. Nosotros no podemos seguir comunicando con ironía. Claro, es una herramienta, pero cuando dices, es que Gustavo Petro, y te empiezas a reír, lo que provocas es risa, lo que no provocas indignación. Por favor, entiendan que estamos en un momento de sumo peligro. ¿De qué depende? De que le digamos este mensaje a las personas que comunican, que le llevemos este mensaje a todos los que pueden convocar, a los partidos, a los movimientos, a los gremios. Un movimiento como el que necesita Colombia hoy, sin los empresarios, es inocuo. Tanto William como yo somos empresarios pequeños, pero necesitamos que todos los empresarios en Colombia se sumen a este gran movimiento. Y eso no va a pasar si hablamos con ironía. Eso no va a pasar si no entendemos el sentido de urgencia. Y no va a pasar si no los invitamos directamente a todos. Recientemente, y con esto concluyo, hemos hecho una invitación para crear unidad, así como lo decía, para crear el marco general de una gran alianza por Colombia, una gran alianza que logre ir en contra de este proyecto dictatorial, porque hay que decirlo con todas las letras, de Gustavo Petro. Por favor, reflexionen sobre lo que eso significa. Inviten grupos, inviten personas que tengan la capacidad de reunir muchas más personas. Entendamos que esto es una construcción de todos y para todos. Esto no es nada cercano y nada diferente a lograr que Gustavo Petro tenga un muro por completo, porque él cree que la ciudadanía colombiana es estúpida. Él cree que los ciudadanos colombianos están abajo, cuando los ciudadanos colombianos somos el constituyente primario. Nosotros somos los jefes, o quienes debemos entender en la cabeza que tenemos la autoridad de construir el país, de validar las instituciones. Pero si no lo creemos, no va a pasar. Y vamos a tener otro plebiscito, otros criminales de lesa humanidad en el Congreso. ¿Cuántas veces va a seguir pasando esto? ¿Cuántas historias vamos a contar iguales? ¿Vamos a tener que seguir leyendo esta historia en los libros? ¿O vamos a tomar el toro por los cachos y a cambiar a Colombia por fin, para que los criminales de lesa humanidad no sean los que dicten las leyes, sino que cumplan en la cárcel con sus penas? ¿Por qué nosotros tenemos que llegar a negociar el Estado colombiano con los criminales? ¿Por qué no lo negociamos con los científicos? ¿Por qué no lo negociamos con los estudiantes? ¿Por qué no lo hacemos con los profesionales, con las personas que sí trabajan en la calle? Y sí lo tenemos que negociar con los asesinos, con los violadores, con quienes ponen minas, con los narcotraficantes. Esto es absolutamente indignante. Y si no paramos hoy, esto no va a parar nunca. Y no me refiero a parar nosotros, sino frenar esta debacle que viene.
y que viene tanto desde Santos como de muchos años atrás con procesos de paz inocuos. Pero depende de la unidad nuestra, depende de lograr consensos, depende de pararnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. ¿Tenemos capacidad de liderazgo? Sí. ¿Ya lo hemos demostrado muchas veces? Sí. Pero tenemos que tener la capacidad de escucharnos, tenemos que tener la capacidad de hablar entre partidos, tenemos que entender que somos mucho más de lo que podemos ser hoy mismo. Ahí es donde estamos haciendo la gran diferencia en este momento de la historia. Y por eso este espacio es tan valioso, porque es un espacio para que ustedes entiendan por y hacia dónde vamos y qué estamos haciendo y cuál es el interés de la gran marcha. Complementando la lectura que Pierre hace del país, que muy acertadamente nos explicó, y yendo en el mismo hilo conductor, el país está pasando una situación muy crítica. Se ha observado que este señor no tiene ningún tipo de escrúpulos, que la ley, la Constitución, o sea, es decir, nuestro ordenamiento jurídico, le vale muy poco, ¿ya? Pero como buen político, utiliza ciertas artimañas engañosas, lo que llamaban en la antigüedad los sofistas. Utiliza muchos sofismas, ¿ya? Para mostrar lo bueno en malo y lo malo en bueno. Tienen esa capacidad de crear una narrativa paralela, ¿ya? Y revisando los últimos acontecimientos, como el tema del decreto de la primera línea, en la cual genera un mensaje que va en contra de los principios y los valores de una sociedad, en la cual se premia al delincuente, se premia al pillo, como dice la frase, ser pillo si paga, ¿sí? Entonces, es una situación que hace y que genera un mensaje negativo en la juventud. Entonces, y además que se convierte en una afrenta para la separación de poderes. Toda democracia existe lo que se llama los pesos y contrapesos. Desde la teoría de Montesquieu, Rousseau, en la cual se encuentra cimentada lo que es el estado de corte liberal, en la cual las democracias se dieron y se hicieron paso a lo que antes eran las monarquías, en las cuales no existía ningún derecho sino solamente era el derecho del que gobernaba, ¿ya? Y por ahí se acuñó la frase en la monarquía de Luis XV, en la cual él decía que Estado soy yo, en la cual, o sea, el Estado representaba la voluntad solamente del gobernante, en la cual la sociedad pasaba, o la sociedad civil y los subordinados, que esa era la denominación ya que había, tenían que ceder a la voluntad del monarca, y en la cual no existían derechos del ciudadano como tal. Entonces, ese es el corte que por así decirlo, las dictaduras del día de hoy se asemejan a lo que eran las monarquías en el pasado. Y el ordenamiento jurídico era lo que dictaba. Entonces, esa etapa fue superada en la historia, y parece ser que la estamos retomando el día de hoy en nuestro país.
en la cual el ordenamiento jurídico pasa a un segundo plano. Entonces, esos son los fundamentos de un Estado liberal, un Estado que es respetuoso, ya que tanto los gobernados como los gobernantes tienen que supeditarse al orden constitucional y al orden legal, ¿ya? Y cuando cada una del poder se divide en tres grandes ramas, como muy bien todos lo conocen: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, que esa es la separación tripartita del poder, ¿ya? Y que lo que busca es el equilibrio en una democracia, y donde el primer bien que existe es la libertad. Entonces, cuando la ideología pasa por encima, digamos, de esos principios que gobiernan los estados liberales, es cuando se llega a las dictaduras. Y eso lo vemos muy claro con el tema del decreto que sacaron de la primera línea, ¿ya? En donde, además de ser inconstitucional, que todos los abogados que conocen de esta área del derecho público, del derecho constitucional, del derecho administrativo, sabemos de que va en contra del ordenamiento constitucional y, y el sistema judicial, y va en contra de los principios de la separación de poderes. Eso cualquier abogado hasta de primer año de derecho lo sabe y lo conoce. Solamente en el área de introducción al derecho los abogados conocen eso. Y en el argot popular saben de que existen esas tres ramas y de que cada una maneja una parte de ese poder. Y ese poder político, ¿de dónde nace? ¿De dónde surge? Surge de la ciudadanía, ¿ya? Eso no sale en los estados liberales, eso no nace de un mandato divino como para las monarquías, que era que Dios había impuesto al gobernante y de ahí salía lo que era la legitimidad del gobernante. Y el que gobernaba porque era una imposición divina. Acá no, el constituyente, el que constituye el poder público es el pueblo, la voluntad popular, ¿ya? Que se manifiesta a través de ¿qué? De las elecciones, a través de sus instituciones. Y esas instituciones están más allá de la persona que detecta en determinado momento el cargo, ¿sí? Porque toda institución, su voluntad se hace a través de actos que emanan de ese mismo ordenamiento jurídico. Entonces, ahí vemos nosotros cómo este señor rompe ese esquema que nos ha gobernado a nosotros. Entonces, yo escuchaba a algunos amigos venezolanos que ya han vivido por esta historia y nos decían, parece que estuviéramos viendo una película ya, que cada cosa que va sucediendo en el país parece que fuera una película que estuviésemos repitiendo. Y realmente es así. Nosotros no fuimos capaces de vernos en el espejo de nuestro país vecino, pero ya estamos en esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerle frente a esta situación que no da espera. Y la única forma de hacerlo es a través de esta propuesta que hemos lanzado, la Gran Marcha Nacional, que es invitar a una gran alianza nacional, porque lo que sucedió allá en Venezuela, que todo el mundo lo conoce, fue la desunión, en que el gobierno también de manera ágil y en cierta manera inteligente, se le podría decir, creaban hasta falsas oposiciones.
y que al final esas oposiciones se convertían en un escollo para la unidad, para que una oposición y la ciudadanía y todos los sectores de la sociedad puedan defender esos valores democráticos, como se lo había dicho anteriormente, que vienen desde el Estado liberal y que ha sido un avance de nuestra humanidad. Es necesario la unidad. Y esa unidad nosotros la hemos denominado, Pierre y mi persona, en esa gran alianza nacional por la democracia y la libertad, ¿sí? Porque es lo que buscamos nosotros. Ese es el objeto, es buscar la unidad para poder defender la democracia y la libertad. Y que no pase nuestro país por esa horrible noche en la que está nuestro vecino. Y la única forma de lograrlo es de que todos esos actores de nuestra sociedad, los partidos políticos, los movimientos políticos, los movimientos sociales y activistas, también los gremios, o sea, la sociedad civil como tal, nos unamos y definamos, ya sea y nos sentemos y podamos nosotros a través de unas reglas de juego claras en la cual todos se sientan incluidos, donde no haya ningún tema de egos, donde no haya ningún tema y que las diferencias se puedan tratar. Y todos vamos a llegar a unos acuerdos. Se deben de perfilar en las acciones que vamos a tomar, ¿ya? Porque entonces la ciudadanía se encuentra entre hasta a veces entre un debacle entre fechas, ¿ya? Un grupo, un movimiento o alguien dice vamos a colocar una fecha y se genera esa situación. Entonces, si nosotros podemos lograr ese espacio en la cual podamos unificar acciones, ¿ya? Las acciones, no podemos, nadie tiene la verdad revelada. Tenemos que consultarlas con cada uno de los gremios, porque sea lo que lleguemos nosotros a acordar, tiene que ser con la participación de todos. Como dice el argot, todos en la cama o todos en el suelo. No puede ser que si 4 o 5 organizaciones o gremios están haciendo una manifestación, están haciendo una marcha o están haciendo un paro, lo que sea, lo doy a manera de ejemplo, otras organizaciones estén abriendo canales de comunicación con el gobierno. Entonces, eso genera en la ciudadanía, en mi entender, genera incertidumbre, ¿ya? Y además que también abre brechas entre la misma sociedad, entre los mismos gremios. Entonces, tenemos que sentarnos todos los gremios, sentarnos todos los empresarios, sentarnos o los delegados de ellos, los partidos políticos de oposición, ya, todos esos grupos activistas, sean grandes, sean pequeños, sean medianos, tengan o no tengan, porque todos tenemos una identidad. Ya, nosotros tenemos una identidad y consideramos que nuestro Estado social de derecho está en peligro. Nuestra democracia está en peligro. Nuestra libertad está en peligro. Estas 3 grandes estrategias que la Gran Marcha, estrategia de movilización civil, movilicidades que le demuestren realmente que el pueblo colombiano está inconforme con las reformas, con las políticas y las medidas de este gobierno. Eso es importante, ¿ya? También hay que concentrarse en el tema de la unidad política, ¿ya? En la cual se definan candidatos únicos, porque ahora mismo la
la gran maquinaria que tiene el pacto histórico está gobernando en el Congreso. Es una amplia mayoría, ¿ya? Entonces nosotros, y si nosotros nos fragmentamos simple y llanamente por algunos egos o de querer participar o gente que quieran solamente contarse para ver con cuántos votos cuenta, eso le haría un favor muy flaco a la democracia. Entonces debemos también buscar formas de poder concertar entre los partidos políticos, se sienten también en ese espacio y que se definan. Esa es la propuesta, una de las propuestas que la Gran Marcha Nacional se defina candidatos únicos de la oposición, por así decirlo, sean de derecha o de personas o grupos que de pronto votaron por este señor y ahora se consideran, ese es el espacio que hay que abrir, ¿ya? Porque aquí lo único que hay que aunar esfuerzos para lograr el objetivo de frenar, de colocar un muro de contención para que el comunismo, porque así lo definimos nosotros, el comunismo no avance, ese proyecto comunista no avance. Y ahí en el tema político también podemos nosotros, y la Gran Marcha Nacional puede dar también su granito de arena para construir un proceso entre todos, junto con la sociedad civil, con los gremios, con todos. Si llegamos a la unidad, nosotros sí nos podemos convertir en ese muro de contención. Y también seguir buscando las maneras de demostrar a través de las acciones jurídicas, que también esa es la otra estrategia. 3 estrategias: la movilización social, la estrategia política electoral y también la estrategia jurídica, ya el activismo jurídico. Y una de las cosas que nosotros, la Gran Marcha, promovió la unión y se organizó y tiene vida propia ya, podríamos decirlo, ya es una organización de hecho que posteriormente se convertirá, no sé, en lo que sus miembros decidan. Una fundación, una asociación o una cámara, no sé, lo que ellos consideren de que se debe hacer. Y esa organización se denomina Abogados Defensores de la Democracia Colombiana, en la cual nos acompaña el doctor Abuchaibe, nos acompaña también otros doctores también importantes, magistrados, personas de un gran recorrido en el derecho, personas que son también académicos, profesores universitarios, o sea, abogados de muy alto perfil. Y ellos hemos creado un grupo de abogados expertos y que además todavía tenemos la puerta abierta para que otros abogados con sus conocimientos también nos apoyen, ¿ya? Porque la idea es buscar también la unidad de esos abogados que también quieren defender la democracia y la libertad. Y definir cuáles son las acciones concretas en determinada este gobierno está haciendo y que rayan en la dictadura, que van en contra de ese ordenamiento jurídico, que van en contra del ordenamiento constitucional o que quieren romper ese hilo constitucional. Entonces, los abogados tenemos que estar ahí inmediatamente listos, preparados para presentar las acciones pertinentes, las que corresponden, pero de manera estratégica. No es solamente presentar demandas por presentarlas, sino hay que mirar los tiempos, hay que mirar también el efecto que realmente nosotros buscamos darle a esas acciones, ¿ya? Porque también hay que mirarlo desde el punto de vista costo-beneficio, desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Entonces, en esa medida también, entonces, ese espacio estratégico jurídico es también de vital importancia
para que podamos nosotros desarrollar esa tercera estrategia. Entonces son 3 estrategias bien definidas y que necesitamos que la sociedad en conjunto que quiere defender esos principios de la democracia y la libertad, el modelo económico, ya nos unamos y podamos nosotros tener unidad de acción. Esa es realmente la propuesta. Lo demás está por construir, porque nosotros no podemos iniciar algo, invitar a algo y premeditadamente tenerlo ya definido. Entonces uno tiene que invitar y ahí en el camino, en consenso, poder disponer cuáles son las estrategias y aterrizarlas en actividades claras y concretas. Entonces, esa es, digamos, la invitación. Soy periodista y lo que se rumora en los medios nacionales e internacionales, a ustedes, especialmente al doctor Unzaga, lo catalogan como un fenómeno, siendo capaz de sacar en un solo país, a nivel nacional e internacional, miles y miles de personas a protestar y a reclamar sus derechos, que son violados, el inconformismo ante este gobierno para someter y proclamar una reforma tributaria y demás hechos que ustedes acaban de exponer. Bueno, mi pregunta es, se estaba hablando sobre un movimiento que ustedes querían liderar. Quisiera saber cómo va, en qué podemos colaborar, si sigue en pie. Entonces, pues esa es mi pregunta. Mi pregunta son dos. Una pregunta es, ¿cuál es el objetivo final que tenemos los colombianos en este momento o con esta dictadura? Porque esto lo sabemos, es una dictadura. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Sacar a Petro? ¿Hay posibilidades de hacerlo jurídicamente o de alguna manera? Porque en últimas, eso es lo que queremos todos. No más este gobierno, no más esta dictadura. Entonces, me gustaría saber cuál es el objetivo final que ustedes han pensado. ¿Es este o es otro? Y la segunda pregunta es que vienen informando que va a haber un paro nacional el 14 de febrero y hay invitaciones por WhatsApp a ese respecto. Entonces, me gustaría saber si ustedes también forman parte de ese grupo y si les parece bien hacer un paro nacional, si es factible, o seguir con las marchas. ¿Cuál sería la estrategia, el método? Ya teniendo claro ustedes el objetivo final que tenemos que tener todos. Esas son las preguntas. Bueno, reconociendo el éxito de la Gran Marcha Nacional y el esfuerzo realizado por ustedes, mi pregunta es, ¿cómo se preparan para los próximos comicios? A sabiendas que el sistema electoral está contaminado y en manos de Indra, que es una compañía que muy bien sabemos todos es experto en realizar fraudes electorales, desde Venezuela hasta África. Entonces, ¿qué acciones piensan ustedes llevar a cabo como movimiento ciudadano o movimiento político y qué solución proponen? Felicitar a Pierre y a William por su liderazgo, por la orientación que le han dado a este sentimiento ciudadano. Conozco todos los pasos y todas las luchas que han tenido. De hecho, hago parte de la gran marcha. Quisimos invitar aquí a algunas personas que tenían, y seguramente que de las que están haciendo los cuestionamientos de para dónde va este sentimiento ciudadano, como estoy diciendo, y cuál va a ser su objetivo final, cómo vamos a seguir actuando nosotros como ciudadanos, como reserva activa que tiene un papel preponderante en la sociedad. De manera que yo, más que preguntar, pues quería felicitarlos a Pierre y a William. Y aquí hay muchos soldados de ustedes que están en este chat seguramente y que quieren
escuchar esas respuestas de ese cuestionario que están haciendo sobre todos estos aspectos. Gracias por abrirme el micrófono. Nosotros tenemos un acuerdo que voy a develar aquí, y es que desde el comienzo, y eso pasó por allá en Cali, William y yo dijimos que íbamos a ir hasta el final. Y voy a relacionar la pregunta 1 con la 2, la de Constanza y la de Yolanda, sobre el objetivo y hacia dónde va el movimiento. Un poco de hacia dónde va el movimiento lo hablamos William y yo en la intervención al comienzo. Sin embargo, para ser muy claros, tenemos 2 áreas de trabajo muy importantes, tanto movilización como la evolución de esto hacia un espacio de vocación de poder, un movimiento con vocación de poder. Eso se mantiene. Evidentemente, nosotros priorizamos en este momento de la historia sobre la urgencia que tiene el país de evitar que este proyecto comunista de Gustavo Petro siga adelante. En ese orden de ideas, identificamos una serie de estrategias, como las mencionó William hace un momento, y para hacerlo muy, muy claro, una de ellas, por supuesto, es mantener y elevar el volumen y la frecuencia, seguramente, de la movilización social en Colombia, de la movilización ciudadana, como prefiero llamarla yo, porque si hay un contrapeso que en algún momento sienta Gustavo Petro de manera real y contundente, y nosotros tenemos información que nos ha llegado del interior del gobierno, sí se les mueve el piso. Ellos de cara al público en los medios de comunicación dicen otra cosa, pero sí estaban preocupados y lo están, dado que no, con nosotros no pueden negociar. Nosotros desde el comienzo dijimos cuando salimos a convocar la marcha del 26 de septiembre es que no teníamos una línea, más bien teníamos una línea roja de no negociación y la mantenemos. Si ustedes ven el Twitter nuestro, ahí decimos que esa línea roja se mantiene y lo decimos con todas las letras porque nosotros con este gobierno no buscamos ningún tipo de negociación, solamente que sean retiradas tanto las reformas como esas intenciones que están desarrollando. Entonces, en primer orden de ideas, el movimiento sí está trabajando. Nosotros estamos buscando reuniones con los gremios, estamos buscando reuniones con los partidos. Hemos hecho una convocatoria amplia. Se están estructurando los equipos para estar listos para este año que viene, para poder iniciar ese proceso de recolección de firmas, como así lo mencionamos. Sin embargo, la prioridad en este momento es lograr crear una unidad entre los colombianos, entre los movimientos, entre los partidos y esos grupos significativos de ciudadanos que tienen la iniciativa de salvar la democracia. Y es que estamos en ese punto, estamos en el punto donde Gustavo Petro saltó por el orden constitucional, saltó por encima del equilibrio de los poderes. Entonces nos corresponde a los ciudadanos reaccionar y desde enero seguramente y en febrero vamos a ver esas reacciones. Sin embargo, el objetivo, que es lo que quería responder sobre la siguiente pregunta y que relacionaba con esta primera de Constanza, el objetivo que perseguimos no solamente es ser un freno, ser un muro de contención a la intención de Gustavo Petro de crear una dictadura en Colombia, o por lo menos un gobierno autoritario y totalitario que viene haciendo exactamente lo mismo, disfrazado de democracia, porque evidentemente el libreto que aprendieron los comunistas muy bien en todo el mundo a través de Indra, como decía Ana hace un rato, es disfrazar de democracia una dictadura. Básicamente lo que están haciendo es cooptar las elecciones en todos nuestros países a través del software y a través de los jurados de votación manipulados y otros pagados para poder darle un halo de legitimidad a lo que jamás va a tener legitimidad en Colombia. Entonces, seguramente dentro de las etapas de acción para poder también responder la pregunta de Ana al mismo tiempo, es tener un grupo de testigos electorales que nazcan de estos movimientos y de este gran consenso nacional al que estamos llamando, de esta gran alianza nacional que surja de todo este cúmulo de fuerzas vivas que en Colombia tenemos la capacidad de ser oposición desde la ciudadanía para lograr tener suficientes testigos en todas las mesas en el país. Esa es una cosa que desde la ciudadanía hemos empezado a pensar. También hay posibilidades de tener softwares que nos ayuden a tener
claridad sobre las votaciones, claramente. Y del lado de la esfera jurídica, también hay acciones que ya seguramente les podrá comentar William, en virtud de las elecciones, es la vigilancia de las elecciones y qué tipo de acciones los ciudadanos a través de la asesoría legal contundente pueden llegar a materializar esas acciones para que la voz ciudadana tenga una capacidad de acción. Y hay algo muy importante aquí, y es que al ser parte de las elecciones, nosotros somos interlocutores válidos ante la ley para poder exigir, ojo a eso, exigir como una parte del proceso en las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Rodolfo Hernández tomó la decisión unilateral de no refutar el resultado de las elecciones, él ejerció también un derecho. Ese derecho lo establece la Constitución y lastimosamente cuando nosotros con William hicimos una tutelatón en todo el país tratando de exigir nuestro derecho a la claridad en las elecciones, tanto de Congreso como de presidente, el Consejo de Estado y las Cortes, la sala laboral a la que mandaron las tutelas, respondió básicamente que nosotros, el pueblo colombiano, no éramos quien porque no éramos ese Rodolfo Hernández, no éramos un actor implicado en las elecciones. Entonces ahora vamos a ser un actor implicado en las elecciones y por eso, o esa es una de las razones por las que vamos a convertir este movimiento en un movimiento con vocación de poder, para poder tener la capacidad y la autoridad, según la Constitución, de ejercer un derecho, de exigir esos resultados y ese reconteo o ese análisis de los softwares si es necesario. Esa es una de las razones. Entonces, es muy importante que nosotros veamos el universo y el abanico completo de lo que pasa. Y en la última clase, al universo de soluciones que puede haber, y digo universo porque, a ver, hoy nos enfrentamos a un ataque, llamémoslo así, de Gustavo Petro y el Pacto Histórico a la institucionalidad. Sí, nos tiene muy preocupados a todos los colombianos, sí, vemos malas noticias en todos los noticieros, vemos a Gustavo Petro satanizando hasta las carreteras, que es una cosa de locos, sí, pero eso no quiere decir, y quiero hacer hincapié en esto, que las movilizaciones o que las acciones se hayan agotado. El que hayamos hecho 2 o 3 o 20 movilizaciones no quiere decir que hayan sido inocuas, no. Lo que pasa es que los efectos de pronto no los conocemos inmediatamente. Dense cuenta que en Perú llevan más de un año movilizándose y tuvieron una consecuencia de esas movilizaciones. Y en Perú están haciendo muchas más movilizaciones y son pacíficas. Y ahí quiero hacer hincapié en algo, y es que en un estado normal, en un estado dirigido desde el Ejecutivo, evidentemente, por un político tradicional, por un seguramente presidente tradicional o incluso militar, como lo fue Rojas Pinilla en el 57, el cual respetaba las instituciones, el cual respetaba más que las instituciones al pueblo colombiano. ¿Y por qué hablo de Rojas Pinilla y por qué hablo de esto? Porque se hizo un paro en 1957 para sacar a Rojas Pinilla. Entonces, hasta ahí la historia nos dice, ok, es efectivo hacer paros para poder terminar con mandatos de presidentes que probablemente no lo están haciendo bien. Digamos que esa sería la teoría, ¿cierto? Sin embargo, hay que analizar no el qué, sino el quién, aunque también hay que analizar el qué. Y ya voy al qué. El quién era Gustavo Rojas Pinilla, un general de la República, que probablemente hizo no todas las cosas bien, no todas las cosas mal, de acuerdo, pero vamos a hablar específicamente de su perfil. Era una persona que respetaba al pueblo colombiano, que se debía al pueblo colombiano porque le había servido a la patria durante toda su vida, y quienes están aquí de la reserva me están entendiendo perfectamente. Nunca un soldado se va en contra de su patria. Él, cuando se ve abocado al paro de los industriales y empezando por los banqueros, toma esa decisión en 1957. Ahora extrapolémoslo a Colombia hoy, 2022 o 2023. Se hace un paro o se haría un paro en Colombia. Y esto lo escribí en una columna del Expediente hace realmente poco. Y lo quiero reiterar aquí porque me parece importante que vean las razones más de Pierre no quiere paro porque es de, se quiere creer el líder. No.
No, realmente es que hay argumentos detrás de esto. ¿Quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro no es ningún general de la República. Gustavo Petro es ampliamente conocido como el Cacas, es ampliamente conocido como un guerrillero desmovilizado, no indultado, sus documentos incluso no están al 100% en orden ni en completa claridad, eso lo sabe William como abogado, y es una de las líneas de acción que seguramente algunos abogados puedan tomar, pero hay un hecho importante y es que Gustavo Petro siempre ha ido en contra de la institucionalidad, siempre ha querido destrozar y volver añicos la institucionalidad. Una persona que llega a la presidencia de la República siendo exguerrillero y siempre teniendo ese chip, ese modus operandi de romper la institucionalidad, ¿qué hace cuando llega a la presidencia? Rompe la institucionalidad. La historia me está dando la razón. Hoy está destruyendo la institucionalidad en Colombia, está destruyendo las EPS, está destruyendo el sistema pensional, está destruyendo los hidrocarburos, está destruyendo la economía del país y va a destruir la infraestructura. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a hacer con un paro? Va a facilitarle la oportunidad de destruir y empobrecer el país, porque ese es el fin último que persigue Gustavo Petro. Luego, muy probablemente, lo que pasaría si nosotros en la derecha, yo me declaro derecha, de pronto otros no, decidimos que como empresarios vamos a liderar un paro, inmediatamente pasan dos cosas. Uno, él aprovecha esa oportunidad para permitir y dejar que esas empresas que salen a paro se quiebren porque producen pobres y esos pobres son la gasolina de su comunismo. Muy grave. Y dos, inmediatamente va a satanizar a la oposición. Si fuimos los empresarios y los gremios quienes lideramos ese paro, inmediatamente va a decir la quiebra del país se le debe a los empresarios. Inmediatamente vamos a darle todo el ancho de banda a él para criminalizar a la oposición y para estigmatizar a los empresarios. Eso no lo hemos podido rebatir, ese argumento, más que sea un argumento que esgrimimos en una columna que salió de esta oposición estructurada que tenemos nosotros, es la realidad de quién es Gustavo Petro. Si Gustavo Petro fuera un general de la República, yo mañana saldría a convocar un paro, pero él no es un general de la República. Entonces tenemos unas consecuencias muy serias que pensar. Esto, pues lo escribí en una columna, yo creería que otros grupos de oposición la leyeron, sin embargo, sé que hay personas que quieren hacer un paro. Hace un día me enteré que ya pusieron una fecha como la que nos narrabas tú, el 14, creo que de febrero o algo así. Sin embargo, sigo pensando exactamente igual alrededor de lo que podría hacer y usufructuar Gustavo Petro con un paro. Y por último, no se nos puede olvidar quién lideró el paro del 2021. Gustavo Petro. Y Gustavo Petro permitió que se quebraran cerca de 600,000 empresas en el país, pequeñas empresas, panaderías, empresas muy pequeñas que subsisten con 3, 4, 7 empleados. Sacaron a las calles a millones de colombianos, cerca de 3 millones de colombianos, y a Gustavo Petro no le importó. ¿Por qué le va a importar como presidente de la República? Yo no sé, pero si no le importó en el pasado, no le va a importar en este momento. Respeto por completo quienes creen que el paro es la única manera para frenar a Gustavo Petro. Sin embargo, le van a dar la autoridad moral para criminalizarnos y para estigmatizar a los empresarios y para lograr acelerar el proyecto comunista de Gustavo Petro. Yo creo que más que una pregunta, pues agradecerle por la invitación a Pierre, a William y a todas las personas que han hecho este espacio posible. Yo pienso que una frase maquiavélica puede ser: al país le está yendo cada día pues, de mal en peor, pero como oposición cada día nosotros nos va a fortalecer. Pienso de que cada día nosotros debemos aprovechar cada desacierto del gobierno de Petro. ¿Y cómo lo debemos de hacer? De una forma inteligente y seria, como dice Pierre. Creo que ya este cuento de llevarnos a la burla todo lo que pasa con el gobierno Petro, no. Hay que ponerle un poco más de seriedad y ideas concretas para que la gente se vaya convenciendo de que realmente el país no va por un buen camino.
Y creo que las dos preguntas mías, pues la principal, pues creo que hay que seguir con las marchas, como dice Pierre y como dice William, que seguir con las marchas y con el plantón. Y creo que esto, más que lo vea el gobierno de Petro, debemos focalizarnos, porque los que realmente están sintiendo estas marchas y estos plantones son los senadores y representantes a la Cámara, porque ellos saben que ahora vienen unos debates regionales, unas elecciones regionales, y ahí es donde el pueblo colombiano les va a cobrar sus malas decisiones. Entonces también debemos de hacer una campaña en contra de los senadores y representantes que hacen parte hoy del petrismo, que se vendieron por unos pesos. Y en segundo punto, ya para terminar, pienso que lo que dice Pierre es fundamental. Ahora la mejor oposición, fuera de las marchas, plantones y todas las actividades que podamos hacer, es unirnos y convocar a la gente a la participación regional en las elecciones, en alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas, y algo muy importante, que ellos lo están trabajando muy bien, las juntas de acción comunal. Entonces es una invitación a todos los que participamos aquí en este foro, a que empecemos a atraer aún más gente para que participen en las elecciones, no importa el partido que sea. Es que antes era, y decían ellos, era el petrismo y el uribismo, ¿no? Es el petrismo y la oposición, y en la oposición están muchos partidos y muchos gremios. Muchas gracias. Soy ciudadano colombo-venezolano. Quiero decirles lo importante, y no quiero perder énfasis y fuerza al decirles lo importante que es para mí verlos a ustedes acá. Ver la templanza, la fuerza, la gallardía de Constanza, de Carlos, de Pierre, de cada uno de ustedes, de nuestro querido amigo William. Quiero decirle que hemos apoyado desde la sociedad civil colombo-venezolana toda esta gallardía de los colombianos por el hecho de que sabemos cuál es el futuro y hacia dónde nos lleva. Conocemos de cerca el abismo. Venimos saliendo de allí o intentando salir. Quiero hacerles el comentario de lo importante que es esto y quiero dar la experiencia corta. Voy a intentar ser lo más breve, William. Voy a decirles que en la experiencia que tuvimos en Venezuela, creímos ciegamente en los principios de las Fuerzas Armadas de Venezuela, confiamos en aquel momento fielmente en los principios de nuestros partidos políticos que se decían opositores. Creímos que dando nuestra fuerza y nuestro esfuerzo, nuestro dolor, nuestro sudor, nuestra sangre en la calle, podíamos conseguir la libertad de Venezuela. Desgraciadamente, tengo que traerles una noticia que ustedes ya conocen, no fue posible. Quiero explicarles cuál es la gran diferencia entre una marcha nacional y un movimiento de ciudadanía para con un partido político. Con ello quiero entender o hacerme entender que no estoy atacando a los partidos políticos tradicionales. Voy a dar una explicación muy clara. Para todo colombiano es una necesidad importante e imperante la democracia de Colombia para poder sostener el sueño de sus hijos, el futuro y una vejez decente. En gran diferencia, cuando nos presentamos ante el talante político, entendemos que hay una pugna por poderes. Es un quítate tú para ponerme yo o un cómo logro acceder al poder. Para aquel que tenga la necesidad de tumbar a Gustavo Petro y poder obtener el merecido poder y ganado a través del reconocimiento popular desde un margen político, puede ser una hazaña o puede ser un intento. En Colombia, para el ciudadano colombiano, es una necesidad imperiosa por el futuro de todos los suyos. Con esto, voy a dejarles por sentado que la situación en Venezuela fue una traición ardua, constante y hasta el momento vigente de todos los partidos de oposición que se dieron cuenta que era más rentable vivir en la sombra de una dictadura que llevaba todos los cargos por narcotráfico, por robo, hurto, por persecución, mientras ellos no hacían nada, pero al convivir con ellas obtenían todos los beneficios que no se tiene en una democracia con fiscalización de bienes. Qué fácil es ser opositor en Venezuela cuando nuestros líderes opositores viajan por todo el mundo con pasaportes entregados por el régimen. Qué fácil es ser opositor en Venezuela político cuando sales por todo el mundo pidiendo ayudas humanitarias para supuestamente mejorar la situación del venezolano vulnerado, que ustedes saben que son 7 millones. Hace mucho tiempo llegamos aquí a través de una gran caminata diciéndole a un presidente, en aquel entonces Santos, que venía una gran migración para Colombia y nos tildaron de locos. Después fuimos a donde el señor presidente de la República, Duque, a decirle la situación que venía y los sabotajes que habían por parte de los grupos colectivos traídos desde Venezuela acá para sabotear la democracia de este gran país Colombia. Y una democracia que no fue ganada fácilmente, que fue ganada con el esfuerzo de todos ustedes, de mis abuelos que también son colombianos y de mis padres que son colombianos. En esta situación les explico, el único músculo capaz de rescatar, pacificar, sostener la democracia en un país es el legítimo músculo de los buenos principios, los morales y la moral
la educación, la formación familiar de aquellos ciudadanos colombianos que realmente aman su país, aman su terruño y que sin ningún interés van a defenderlo por encima de todo lo que cueste. No podemos entenderlo de otra manera y no podemos ser malentendidos. Apoyo a William y a Pierre en la Gran Marcha Nacional y saben que lo ha apoyado con el corazón y de manera incondicional, igual la señora Costanza, por una sola, vamos a decirlo con un solo objetivo. El objetivo es hacer de Colombia la ficha de dominó que logre hacer caer toda esta cantidad de dictaduras, dando un ejemplo de ciudadanía y de civismo, dando un ejemplo de amor al país y dando un ejemplo de desinterés hacia el protagonismo o el individualismo de quienes quieren o creen hacerse presentar como oposición. Quiero decirles, William, no tengo autorización, pero lo voy a hacer, que recibió la espalda en un momento la Marcha Nacional, cuando muchos sintieron de que no era un respaldo político para otros, sino solamente era permitirle al colombiano defender su libertad. Soy testigo de ello. Soy testigo de hecho, soy testigo presencial. Pero creo que la formación de una sociedad civil responsable, enseñándole sus derechos, pero también sus obligaciones, y preparando una sociedad civil responsable que defienda la democracia, va a ser hasta una mejora para los partidos políticos. Aquellos tradicionales que se vendieron y se presentaron como partido de gobierno, tal vez no, porque ellos no le veo más que una muerte futura política. Pero aquellos que sostienen una posición de oposición van a ser la manera de educarle una ciudadanía que les exija, pero que al tiempo los eduque diciéndole, yo sé lo que quiero, yo soy colombiano y yo merezco. Y usted pasa a ser un servidor de esta gran sociedad llamada Colombia. Me llamo Akeni Hernández y vengo en representación de 101 Insight, diario digital. Ok, mi pregunta para Pierre Gonzaga y William Vergara es, ¿creen ustedes que ha sido un éxito separarse de la oposición política colombiana para presentar una oposición más sincerada? Gracias. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Pues, en primer término, quiero felicitar a Pierre y a William por esa gran labor que están haciendo y que es muy importante para el mantenimiento de nuestra democracia. Y ese llamado a la unión, el fortalecimiento de las diferentes opciones de movilización de grupos de ciudadanos que quieren la democracia. Pero es importante que estén articulados, que estén coordinados, porque la unión hace la fuerza. Si no estamos unidos, como dice Jorge, nos va a pasar lo mismo que sucedió en Venezuela. Tenía una pregunta que era lo de un paro que estaban propiciando algo así como el equipo Colombia, pero ya la contestaste. Pero entonces sí quisiera hacerles una recomendación a ustedes que están liderando estas marchas, para que hay que estar preparados para infiltraciones que puedan tratar de generar actos de violencia y eventualmente acción de grupos de milicias urbanas en actividades en contra de las manifestaciones, como ha sucedido en Venezuela. Y como dice Carlos, hay que llevar esta voz de descontento, no solo al Congreso, sino a las sedes políticas, a las registradurías a nivel nacional, de una manera ordenada, coordinada y articulada. Esto es supremamente importante. Sigan en su propósito y nuestro mayor deseo es que no vayamos a perder la democracia como ya la perdió nuestro querido pueblo hermano venezolano. Carlos, hay un tema de tu intervención que me encanta mucho y es que no lo habíamos, de pronto se nos quedó un poquito en el tintero. Lo dijimos, pero no hicimos un énfasis en él. El tema de hay que hacer una campaña también, no solamente contra el señor Petro, sino también con el legislativo o esta maquinaria de representantes a la Cámara y de senadores que le hacen el juego al señor Gustavo Petro, ¿ya? Y se convierten en esas mayorías aplastantes que le da tránsito a todas las reformas que se le ocurren
a este señor sin darle el debate debido, ¿ya? Porque todo proyecto de ley se le debe dar debate, debe ser, y además del debate propio que se le debe dar dentro de la legislatura, debe también socializarse a la comunidad, socializarse a aquellos sectores a los cuales van dirigidas esas reformas. Si eso no se hace de esa manera, se está violando unos principios democráticos, ya se está violando el mismo procedimiento. Entonces, las reformas tienen que ser de cara a la ciudadanía, a ese constituyente primario, a esos sectores a los cuales van a recibir los impactos de esa reforma, sean positivos o sean negativos, pero es necesario que la ciudadanía y los gremios sean consultados sobre las mismas. Entonces, eso es como lo hago también a manera de ejemplo. Un médico cuando le dice al paciente hay que operarlo, ¿ya? Y el médico, previo a eso, tiene que informarle para que esa persona dé su consentimiento. Es lo que llaman el consentimiento informado. Y así de esa misma manera yo considero que también un gobernante debe consultar a la ciudadanía y que al interior de cada una de las legislaturas debe dársele la oportunidad a la oposición, darle también oportunidad a la ciudadanía. Pierre muy bien lo hizo énfasis en ese tema, cuando dice de que hicieron las reformas, le dieron trámite a las reformas y no consultaron a la ciudadanía, no nos dieron ni siquiera un espacio que lo estábamos solicitando. En los debates, en los primeros debates que tuvo la reforma tributaria, se quedó Pierre esperando a que le dieran ese espacio. Se quedó al gremio de FENALCO esperando ese espacio y no se lo dieron. Entonces, ¿qué tipo de talante tiene este gobierno? O sea, las cosas hacerlas a la espalda. Y por eso yo tengo un trino que coloqué en estos días, de que es llamativo ver a Petro en dos circunstancias. Y digo de que es uno de los políticos más incoherentes que ha existido en la vida o en la historia colombiana. Una cosa, si usted ve dos tipos de videos, coloca el video Petro siendo legislador y usted pone ahora el Petro detentando la silla presidencial, se da cuenta que son dos personas, fueran dos personas totalmente diferentes, diametralmente opuestas, ¿ya? Y vemos ejemplos muy claros, un ejemplo muy reciente, el tema, su posición política con respecto al reemplazo de los CAFIR. Decía en ese entonces, una ciudadanía con hambre, ¿cómo es posible que un gobierno esté pensando en invertir una cantidad X de dinero, por así decirlo? Y en ese momento la situación no era tan apremiante como la hay hoy en día, donde estamos pasando por una recesión económica enorme. Existe una inflación mundial y existe una inflación también aquí en nuestro país, propia de nuestro país y propia de los pronunciamientos que el señor Gustavo Petro ha hecho, y que un exministro de Hacienda que lo apoyó a él lo dijo con todas sus letras. Es que que fue este señor Rudolf Homs, que le decía, es que parte de la incertidumbre de los mercados está siendo creada por los pronunciamientos de este señor. Ya esto no lo dijo un economista ni un exministro de la derecha, lo dijo una persona que fue ministro del señor Ernesto Samper y que
adicionalmente apoyó ese proyecto político. Entonces ahí uno se da cuenta las incoherencias que hay en este señor. Entonces ese es como un ejemplo muy relevante. Y así hay muchas cosas que el hombre ha dicho. Entonces que dan cuenta de que no es un político que esté pensando en la ciudadanía y que le dé participación a la ciudadanía. Entonces, respondiendo a la pregunta del señor Carlos, claro que al legislativo y esos congresistas, hay que también dirigir acciones para que el escarnio público provoque que esos señores sientan vergüenza de lo que están haciendo. Hay otro tema que también habla muy bien, es el tema de las juntas de acción comunal. Las acciones comunales han pasado de agache, ¿ya? Yo, como en mi profesión de abogado, tuve la oportunidad de asesorar muchas juntas de acción comunal. Y en esas juntas de acción comunal eran inoperantes, ¿ya? Y solamente operaban era cuando de pronto había algún contrato con respecto a alguna calle de un sector en las cuales ellos tenían influencia e inmediatamente se activaban. Pero por lo general, no lo digo por todas porque siempre hay excepciones, la regla general, en una regla general siempre hay excepciones, la excepción confirma la regla general, pero hay excepciones, muchas acciones comunales que sí son activas, pero estoy hablando de manera general, la mayoría de ellas son inactivas en Colombia. Hoy en día, esas acciones de comunal las están activando, pero las están activando con una finalidad ideológica, con una finalidad de tener mayor capacidad de penetración en las comunidades vulnerables, ¿ya? Hasta escuché que el presidente el otro día dijo de que los iba a inyectar de grandes recursos. Obvio que para eso también ustedes saben, y no es no es desconocido para ustedes, de que esas acciones comunales también las utilizan como maquinaria para el tema de las votaciones en los barrios, ¿ya? Entonces esa es la finalidad también que tiene ese señor. Entonces hay que también tener una capacidad de entrar a esas acciones comunales y también hacer el trabajo. También decirles y manifestarles para dónde va este gobierno. Nosotros también tenemos que tener la capacidad de penetrar hasta la célula más pequeña dentro de la estructura político-administrativa de la sociedad. Entonces, esos dos aspectos que Carlos había dicho son de suma importancia. Entonces, nosotros también lo hemos visto, tanto Pierre como yo, que para allá donde vamos. Vamos también a hacer una estrategia contra el tema de los congresistas, entre comillas, vendidos, como así se ha denominado en las redes sociales, y también hay una estrategia también con respecto a las juntas de acción comunal, y así respondería a Carlos. Con respecto a lo que dice Luis José Rueda, con respecto a cuál sería la estrategia filosófica, ya sea como partido o movimiento, para ganar esas juventudes. Ese es un tema que también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos permearon, la retórica de que todo estaba malo, que todo había que cambiarlo, por eso hablaron del cambio, pero para poder hablar del cambio ellos tenían que decir o manifestar que todo estaba mal y que había que hacer tabula rasa, o sea, prácticamente borrar, hacer borrón y cuenta nueva. Ese es el cambio para ellos, pero sin tener en cuenta de que la sociedad es producto tanto de lo bueno como lo de lo malo, y que hay que construir sobre lo construido. Entonces, esa narrativa de destruir lo que ya está construido es la narrativa que ellos
trataron, digamos, de venderle, generar una narrativa o una realidad paralela. Y ahí es donde, bueno, muchas personas hablan del tema de la batalla cultural, donde ellos trataron, digamos, de segmentar la sociedad entre ciertas minorías y encontraron en la juventud, que por cierto es rebelde, y alguien decía que cuando uno es joven es rebelde y cuando uno ya va tomando años en la vida ya se convierte más en un conservador, ya haciendo énfasis en eso, ellos entraron en ese tema de la rebeldía. Entonces nosotros filosóficamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el discurso que hay que construir para la juventud? Hay que construirlo en la base de las oportunidades. El joven lo que le interesa es la oportunidad de que cuando el joven no quiere tampoco que le regalen las cosas, ya que le den educación gratis, que el joven lo que necesita es de que haya una educación de calidad, no cualquier educación y menos una educación ideologizada. Hay que ser una educación de calidad, no cualquier educación, sino una educación excelente y una educación que esté inserta dentro del aparato productivo de una sociedad, ¿ya? Desafortunadamente han habido errores y esos errores hay que repensar en qué nos hemos equivocado y darle soluciones y venderle esas soluciones a los jóvenes, que el joven sepa que existe una ruta y una ruta de que ellos sí tienen futuro, de que ellos tienen un presente y tienen un futuro. Entonces, filosóficamente, tenemos que construir un discurso dirigido a la juventud, a lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, ¿ya? Y si nosotros tenemos la capacidad de construir ese discurso, ya nos ganamos a la juventud, que es que a nosotros la derecha, no sé si por equivocación o por estar centrado en otros temas, como que no lo hicimos partícipes. Y la prueba está de eso, de que el tema del ministerio, el viceministerio de la juventud, eso nunca funcionó, ¿ya? Ahí hubo una ley de la juventud y lo que hablaba era del aprovechamiento del tiempo libre, ya, o sea, nada más. Las políticas de la juventud en Colombia eran muy escasas. Entonces creo que ahí fallamos como sociedad, le fallamos a la juventud y eso nos cobró una factura. Entonces ahí hay que construir. Entonces esa sería como que la respuesta que damos a Luis. Jorge, y la pregunta es más que todo, es como que una invitación a lo que a no volver a cometer los errores que sucedieron en nuestro país hermano de Venezuela, porque nos tenemos muchos lazos históricos, sociales y humanos, y tenemos que ver en ese espejo. Dios permita que esa también es algo que yo le quiero hacer una invitación a Jorge. Dios permita que logremos retomar el control de nuestro país, porque hoy en día realmente no lo tenemos. Lo podemos retomar y que Colombia también piense en sus hermanos países y los demás países. Si en el caso lo logramos antes que ellos, también tener una política internacional seria que nos permita a nosotros darle la mano a estos países para que puedan salir también de ese atolladero que son estas ideas comunistas que hay en nuestro continente, en Latinoamérica, en Latam. Entonces, pienso que la invitación es esa, que haya fe
de que podemos cambiar este país y que este país, si Dios lo permite, lo podemos retomar, poder también contribuir también a nuestros hermanos países para que ellos no vivan la mala experiencia que se vivió allá en Venezuela y poder retomar el rumbo de la democracia en nuestro país hermano de Venezuela. Con respecto a la pregunta del medio digital, si dice, nos pregunta que creen haber sido un éxito el de apartarse en cierta manera de la oposición, lo entiendo como la oposición política, y para hacer una oposición más sincerada. Bueno, yo creo que sí era necesario en principio, tener una identidad de ciudadanía, ¿ya? Porque siempre, y creo que Pierre en alguna ocasión también lo manifestó, la ciudadanía, después de esa marcha de 2008, las más que continuaron lideradas por los partidos políticos. Y eso llegó a un punto en el cual me acuerdo con esta situación que una persona me llamó cuando ya empezamos con el tema de la Gran Marcha Nacional, cuando estábamos iniciando, creo que eran los 3, 4 primeros días, y inmediatamente recibí una llamada y me hicieron la sugerencia. Usted ya se comunicó con X, Y y C político. Esa fue la pregunta. Yo realmente me sentí un poco abrumado ya con esa sugerencia. Yo le dije y le manifesté, no, yo creo que esto es una acción que parte de la ciudadanía, ya que van a hacer, y la persona respondió en ese momento, no, pero es que sin los políticos eso no va a ser posible. Esa es la respuesta que me dio él. Entonces ya la ciudadanía estaba creyendo de que si no había un político de por medio, la ciudadanía no podía captar la capacidad, la autonomía para poder manifestarse en las calles. O sea, estaba prácticamente secuestrada por los intereses de un partido o de un movimiento político, ¿ya? Y este fue uno de los temas que también nosotros logramos demostrar, que sí se podía sacar el 26, que fue el 26 de septiembre, a la gente sin ningún movimiento o partido político que la estuviera encabezando. Solamente 2 personas, un vocero y un gerente. Un vocero que hacía todo el tema comunicacional, como así lo habíamos decidido en un principio, y un gerente que tenía que encargarse de todo el tema administrativo, de los grupos, de generar los grupos, de organizar y diseñar en conjunto con el vocero. 2 personas, y en una ocasión un político nos dijo, no voy a decir el nombre para evitar suspicacia, nos decía, nosotros, no, o sea, realmente no creímos que lo hubieran podido lograr, no lo creímos, pero fue eso. Y la respuesta que nos daba la gente a través de los chats o cuando nosotros nos dirigíamos a las diferentes regiones, a las diferentes ciudades, nos decían, es que ustedes gracias por devolvernos la esperanza. Esa es la frase que se me ha quedado también inmersa en mi cabeza. Y creo, por eso tomamos esa decisión, tanto Pierre como yo, de ir hasta el final, ¿ya? Porque no podemos traicionar esa esperanza que el pueblo colombiano tiene. No en Pierre Gonzaga ni en William Vergara o en la Gran Marcha Nacional, sino esa esperanza de que este país va a recobrar el sendero de la democracia y de la libertad. Entonces, la respuesta a ellos sí, la respuesta para ese medio digital sí fue estratégico.
Que ahora es necesario que nos unamos todos. Sí, ahora, porque no todas las estrategias dependen también del tiempo y de las circunstancias y también del contradictor, porque el contradictor también hace lecturas y también actúa y uno tiene que también responder en consecuencia. Entonces yo creo que con eso sí le respondo a la niña del medio digital. Con respecto al coronel Rodríguez, para ya finalizar ya con la quinta pregunta, sí, la respuesta es sí. Deben ser acciones articuladas. No podemos actuar de manera anacrónica. No podemos actuar de manera desorganizada. Tenemos que actuar de manera planificada. En las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Militares hay un tema que los soldados conocen muy bien y la milicia, que es el espíritu del cuerpo. ¿Ya? Todos son uno y uno son todos, como en los Tres Mosqueteros, el libro de Dumas, en la cual dice de que uno para todos y todos para uno. Eso en cierta manera es la representación del espíritu del cuerpo, que la Fuerza Armada, y así hay que actuar, con articulación, actuar en unidad y actuar con planificación. Muchas gracias a todos los participantes de hoy. Porque Sandra, muchas gracias a todos porque este conversatorio creo que era muy importante que se llevara a cabo hoy. Y es lo siguiente. Primero, felicitarlos porque están tomando acción. Esto de llamar y convocar es muy difícil y de mover las mentes y orientarlas todas hacia el mismo lugar es muy difícil. Los felicito por eso. Segundo, veo que sí es necesario tomar la acción jurídica en primera instancia, no pensando simplemente en el presidente, porque nuestra democracia en Colombia en todo el tiempo ha sido un paquete chileno. Nos muestran el billete de afuera que es el presidente, lo cogemos y adentro vienen todos los de papel, todos los malos, y esos son los que nosotros tenemos que identificar. Y creo que como recomendación está muy bien poder poner el ojo en todas esas personas que están en el Senado, que son los que apoyan y los que debieran de juzgar los actos del presidente, de mirarles por qué han hecho esos cambios de partido político, esa doble militancia, aquellos que han tenido crímenes, aquellos que deben cuestiones a la justicia. Es necesario ir desboronando ese pilar de soporte que tiene el presidente para no dejarlo que se fortalezca. Hoy en día se quieren perpetuar ahí como senadores y luego cambiar a ministros y cambiar como si esto fuera solamente de ellos. Ahora, les recomiendo, es muy importante definir si vamos hacia un partido político de oposición con no políticos o vamos a un partido de oposición vinculando políticos. Muy importante definirse. Ahora bien, el cambio en Latinoamérica y sobre todo en Colombia se hace cambiando los modelos democráticos, pero no que porque yo soy capitalista y es en contra de él me voy al comunismo o al comunismo. No, tiene que haber algo que sea patriótico, que sea por el país y para el país, con personas que quieran el país, con personas que se hayan comprometido con el país. Mi esposa me hace una pregunta y me dice, ¿qué ha hecho usted por el país? Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que tener en la mente. Todas aquellas personas que vayan a representar gente en el gobierno, en posiciones del gobierno, tienen que saber responder esa pregunta. ¿Qué han hecho por el país? Porque cualquiera le queda muy fácil decir, no, es que yo lo voy a sacar, yo le voy a hacer. Hablar es muy fácil,
pero creo que hay que seguir favoreciendo la marcha, hay que seguir favoreciendo la presencia en las calles y planificar cómo cambiar completamente un gobierno que ha sido ilegítimo. Eso es la parte principal. Ningún cambio es fácil. Ningún cambio en la vida no deja de haber lágrimas y sangre. Entonces, ese es el problema que tenemos. El miedo no podemos tenerlo. Hay que buscar cambiar con estructuras que sean patriotas, que muestren algo nuevo. Estamos acabados de escuchar que la anticorrupción, que una cosa que la otra, no, tenemos que ofrecerle algo nuevo al pueblo colombiano. El pueblo colombiano necesita dinero, un común denominador. Ahí es donde tenemos que buscar la gente que apoye nuevas ideas. Así es que lo felicito a los dos, lo felicito a todos y a todo el mundo, no importa que gire a un lado y gire al otro, pero que esté a favor del país, que esté a favor de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Es ahí donde tenemos que estar. Y recordemos que un político es aquella persona que se ha preparado para servir honoríficamente a una población, a un grupo, buscando el bienestar de lo general y por encima de lo particular. Así es que ahí es donde tenemos nosotros que buscar esa gente. Muchas gracias por mi intervención, por darme chance y que Dios los bendiga y conmigo cuenten que yo los he apoyado y los seguiré apoyando.